de Colombia, el doctor Gustavo Román, con su ponencia Dormir y soñar, elementos fundamentales en el manejo de las demencias. Muy buenos días, yo soy el doctor Gustavo Román, profesor de neurología en el Instituto Neurológico del Hospital Metodista en Houston, Texas. El tema es dormir y soñar, dos elementos fundamentales en el manejo de las demencias. Hace unos 20 años, un editorial de la revista Anales de Medicina Interna de los Estados Unidos proponía que se incluyera el sueño como otro signo vital, además de la tensión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. Debía preguntársele al paciente también si estaba durmiendo bien, si el paciente tenía problemas de roncar, problemas de insomnio, puesto que estos son factores de gran importancia para el bienestar de las personas. La relación entre los trastornos del sueño y el bienestar de las personas tiene raíces que comienzan posiblemente con la publicación en el año 1900 de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Sin embargo, los psiquiatras eran los únicos que estaban interesados en el sueño y pues, se pensaba en este momento que el insomnio y los problemas del sueño podrían estar asociados con problemas de tipo afectivo, tales como la depresión. Y solamente en los últimos años, los internistas, los neurólogos y los cardiólogos han comenzado a ver la importancia del sueño en los problemas de tipo cognitivo, en el ictus cerebral isquémico y en el infarto del miocardio. Los primeros estudios sobre las alteraciones del sueño comenzaron a mediados del siglo pasado, en el año 53, cuando Aserinsky y Kleitman publicaron este trabajo sobre la presencia de movimientos oculares rápidos en pacientes durante el sueño. En esta forma se pudo dividir el sueño entonces en dos periodos muy claramente definidos desde el punto de vista electroencefalográfico, que eran un sueño de movimientos oculares rápidos, Rapid Eye Movement o REM Sleep en inglés, y sueño no REM. En efecto, la actividad del electroencefalograma durante el sueño incluye un periodo con ondas alfa, alrededor de unos 6 a 8 ciclos por segundo, cuando el paciente está comenzando a relajarse y entra en somnolencia. En el estadio 1 comienzan a aumentar las ondas lentas, teta, con una frecuencia de unos 5 ciclos por segundo, hasta llegar a un sueño más profundo, que es el estadio 2, caracterizado por la presencia de los usos de sueño muy típico y la presencia de los complejos K. Finalmente, el paciente llega al sueño más profundo, que es el sueño caracterizado por una actividad electroencefalográfica con ondas de tipo delta de 1 a 3 ciclos por segundo de mayor amplitud, que precede el sueño de movimientos oculares rápidos, el sueño REM, durante el cual la persona comienza a soñar. En tal forma que se divide hoy día la arquitectura del sueño en un sueño de tipo movimientos oculares rápidos con sueños, y estadios 1, 2 y 3 cada vez más profundo. El paciente entonces comienza a hacer somnolencia, llega al estadio 1, se profundiza al estadio 2, al estadio 3 de sueño delta y comienza a soñar con el sueño de movimientos oculares rápidos. Vuelve nuevamente a sueño de tipo delta y después de un tiempo regresa al sueño REM, después del cual puede haber un breve despertar para volver nuevamente a estadio 1, 2 y 3 y volver al sueño REM. Como se ve aquí, la frecuencia, el porcentaje de sueño REM aumenta a medida que aumentan las horas de sueño, y al despertar, antes del despertar, es cuando se acuerdan los sueños. El sueño se ha visto que tiene problemas, que tiene una relación muy clara con la circulación cerebral.
Hasta hace pocos años, hace unos 10 años, se pensaba que en el cerebro existían únicamente 3 tipos de circulación: la circulación arterial, la circulación venosa, como en todos los órganos, y la circulación del líquido cefalorraquídeo, que se consideraba la tercera circulación. Sin embargo, posteriormente, hace unos 10 años, se encontró una cuarta forma de circulación que se llama la circulación linfática, de glía y linfático, que ocurre únicamente en el cerebro durante el sueño delta profundo y durante el sueño de movimientos oculares rápidos o sueño REM. Aquí vemos la noción tradicional, se llamaba la doctrina de Monroe-Kelly, en el cual la presión arterial produce líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro y el sistema nervioso central, la médula espinal, y es reabsorbido por la circulación venosa. Sin embargo, hace unos 10 años, la doctora Maiken Nedergaard describió un sistema que se llamaba el sistema de circulación linfática, un sistema paravascular que se encargaba de limpiar, de remover los desechos metabólicos del cerebro, incluyendo el beta amiloide, que, como ustedes saben, es la proteína que se deposita en la enfermedad de Alzheimer. El proceso de circulación linfática comienza con la pulsatilidad arterial. Cada vez que ocurre un pulso, las arterias van a empujar el líquido cefalorraquídeo hacia el espacio tisular, y entonces en ese momento se abren los receptores de aquaporina 4 y el líquido pasa del espacio periarterial al espacio intersticial, atravesando entonces los pies de los astrocitos. Durante este traslado entonces del líquido se va produciendo un arrastre de los problemas metabólicos, de los desechos metabólicos, que van a ser drenados en el espacio perivenoso para seguir después de esto a los linfáticos, meningios y cervicales. Cuando el paciente no tiene sueño REM o no tiene sueño delta profundo, hay muy poca circulación linfática, hay muy poca eliminación de los desechos metabólicos del beta amiloide y de la proteína tau, con lo cual entonces hay una mayor predisposición a los problemas de demencia. El propósito del sueño entonces es realmente limpiar el cerebro de todos los desechos metabólicos, incluyendo beta amiloide y proteína tau. Por la misma razón, la doctora Maiken Nedergaard, en este trabajo de revisión aparecido en Science en el 2020, considera que la falla de la circulación linfática puede ser la vía final común que lleva a la demencia. Por una parte, hay diferencias muy marcadas entre el sueño del joven y el sueño del anciano. Por una parte, el niño y el joven tienen mucho más sueño de tipo delta y mucho más sueño de tipo REM. Por otra parte, en el viejo hay menor sueño de tipo delta, menor sueño REM, y hay una mayor fragmentación del sueño. Ven ustedes cuántas veces se está despertando esta persona. Hay una correlación estrecha entre las horas de sueño y la acumulación de beta amiloide. La disminución de las horas de sueño durante la noche en adultos normales de edad avanzada produce una acumulación de beta amiloide en el cerebro, determinado por por tomografía de emisión de positrones o PET scan. Ven ustedes que aquellos que duermen 4 o 5 horas acumulan mucho más beta amiloide en el cerebro que los pacientes que duermen 8, 9 o 10 horas. Esta imagen que les doy de una resonancia magnética que se pidió en el paciente para ver el cerebro nos da aquí un bono especial, que es poder ver las fosas nasales. Ven ustedes cómo hay una desviación del tabique nasal y hay una hipertrofia de la nariz, con lo cual se produce entonces un bloqueo de aire en la fosa nasal izquierda por la hipertrofia de los turbinates, y se ve entonces que este paciente posiblemente
duerme con la boca abierta. La apnea obstructiva del sueño fue descrita hace ya casi 150 años. En esta descripción en el Lancet se habla de que el paciente pasa por un periodo de silencio que dura 2, 3 o 4 periodos respiratorios sin que haya movimientos efectivos de respiración en el tórax. Y finalmente el aire entra con un ronquido muy claro, y se puede ver entonces que hay después de esto varios esfuerzos respiratorios, inspiratorios que compensan ese periodo de apnea. Sin embargo, tuvo más de 100 años para que finalmente se comenzara a pensar que el ronquido de la noche es un factor de riesgo vascular, tanto en pacientes con historia de hipertensión, de angina cerebral, de infarto cerebral y de infarto del miocardio. Describimos entonces la apnea obstructiva del sueño como periodos durante los cuales no ocurre una respiración, bien sea en forma de obstrucción completa de la vía aérea, una apnea, o obstrucción parcial, una hipopnea, cuando este síndrome de falla respiratoria se acompaña de somnolencia excesiva, se habla del síndrome de la apnea obstructiva del sueño. Este es el punto crucial, que es el paladar blando, la lengua y la úvula. En este caso, el grado de abertura se llama el índice de Malampati. Este es un número 1, pero hay casos en los cuales no se ve la abertura y es un Malampati 4. Cuando el paciente está dormido, abre la boca y la lengua se va hacia atrás, bloqueando la vía respiratoria, con lo cual se produce entonces una apnea completa. Se considera que hay apnea cuando el flujo de aire cesa por más de 10 segundos y puede ser normal tener menos de 5 apneas o hipopneas por hora, pero hay pacientes que tienen apnea severa con más de 30 apneas o hipopneas por hora. Algunos pacientes tienen más de 60, es decir, una apnea cada minuto durante el sueño. Este es un factor de riesgo para el infarto, es un factor de riesgo para la hipertensión, la fibrilación auricular, y aumenta no solamente la frecuencia y el riesgo de infarto isquémico, sino también el riesgo de muerte en estos pacientes que tienen un infarto cerebral y tienen una apnea obstructiva severa. Las complicaciones de la apnea obstructiva del sueño incluyen naturalmente la hipertensión, especialmente hipertensión difícil de manejar, que requiere más de 2 o 3 antihipertensivos, riesgo de infarto del miocardio, de fibrilación auricular, arteriosclerosis carotidia, problemas de enfermedad coronaria. Y hemos revisado esto en un capítulo del libro sobre sueño, ictus y enfermedad cardiovascular, editado por el doctor Antonio Culebras en Syracuse, Nueva York. Estas son algunas de las alteraciones que inducen las apneas y la hipopnea durante el sueño. Hay una hipoxemia severa con aumento de la presión de dióxido de carbono, disminución del pH sanguíneo con una acidosis respiratoria. Hay una activación de los quemorreceptores carotídeos y aórtico con contracción refleja de los músculos respiratorios buscando una inhalación que aumente el oxígeno. Se aumenta entonces en forma muy severa la presión intratorácica negativa, hay una taquicardia, una respuesta simpática con hipertensión arterial, activación de los reflejos de vasoreceptores, una vasoconstricción periférica, hiperglicemia, hipercoagulabilidad. Nosotros tuvimos ocasión de realizar estudios completos de sueño, polisomnografía en unos 106 pacientes en la clínica de memoria con una edad de unos 72 años, es decir, son pacientes de edad relativamente avanzadas, entre 60 y 90 y tantos años de edad, una relación en hombres y mujeres aproximadamente la misma. Muchos de ellos no eran obesos, que es una cuestión interesante. En estos pacientes el diagnóstico iba desde déficit cognitivo mínimo hasta demencia vascular, de enfermedad de Alzheimer o hidrocefalia normotensa. En un 46% la apnea obstructiva del sueño era moderada y había una correlación entre la severidad de la apnea, como ven aquí, normal,
leve, moderada y severa, y la dificultad en responder el examen de Minimental, la prueba del reloj, la fluidez verbal para nombrar animales y la prueba de Lurie. En la resonancia magnética, el 86% tenían extensas lesiones subcorticales de la sustancia blanca y el 17% tenían evidencia de infartos de vasos mayores que habían ocurrido en el pasado, sintomáticos o asintomáticos. En conclusión, entonces, la apnea obstructiva del sueño es un factor importante, un factor significativo y olvidado en la mayoría de los casos en pacientes que tienen ictus, ataques de isquemia transitoria, de disminución de la capacidad cognitiva, especialmente en el anciano, y la capacidad de aumentar los efectos malignos de la hipertensión y de otros valores y de otros factores de riesgo vascular. Cambiando ahora de tópico, vamos a referirnos a el síndrome de hidrocefalia normotensa, otra forma de déficit cognitivo generalmente en el anciano, que fue descrito por el doctor Salomón Hakim, a quien vemos aquí en una fotografía en la revista Life en español, publicada en el año 1968. En el año 1964 vio a un paciente de la Embajada de Estados Unidos, le diagnosticó el problema y lo acompañó hasta el Hospital General de Massachusetts, el Mass General, donde encontraron otros pacientes con el mismo síndrome y publicaron entonces los primeros 6 casos del síndrome que se llamaba hidrocefalia a presión normal. Aquí está el doctor Hakim, vemos la estampilla en su honor en el año de Colombia hacia los años 70. Este es el trabajo original de la hidrocefalia normotensa y en ese momento se usaba el neumoencefalograma, donde ven ustedes el gran tamaño de los ventrículos, y resumían entonces que estos pacientes presentaban una ventrículomegalia, recibieron un procedimiento de derivación ventrículo-peritoneal que produjo una mejoría completa del síndrome, que consistía en una demencia progresiva caracterizada por olvidos, retardo psicomotor, alteraciones de la marcha y en los estadios avanzados mutismo akinético con signos piramidales y extrapiramidales en forma bilateral. ¿Cómo se hace en la actualidad el diagnóstico del síndrome de Hakim? Las caídas frecuentes son una de las manifestaciones más comunes. En Estados Unidos se piensa que va a haber por lo menos 100,000 caídas por año en el año 2030. Cuando las caídas frecuentes se asocian con deterioro cognitivo, se debe pensar en una hidrocefalia a presión normal. Estos pacientes caen hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, y usualmente cuando llegan al servicio de urgencia y ha habido, además de la caída, un trauma craneano, se hace una tomografía que demuestra la presencia de hidrocefalia, de la cual no sospechaba. Tampoco es raro encontrar que estos pacientes tienen hematomas subdurales y ventriculomegalias que se encuentran cuando el paciente llega a ser tratado quirúrgicamente por una fractura de la cadera. Entonces, el elemento esencial del síndrome es la ventriculomegalia con un índice de Evans que se mide, es la proporción entre el tamaño ventricular en la distancia ventricular dividido por el tamaño del cerebro. El segundo índice se llama el DESH, propuesto por los japoneses, se llama el agrandamiento desproporcional del espacio subaracnoideo y de la hidrocefalia. Se acompaña también de una pérdida de los espacios subaracnoideos alrededor de la hoz del cerebro, como ven aquí, dilatación de la ínsula y la dilatación ventricular. Es un hallazgo muy frecuente en estos pacientes. Como ven aquí hay también un alargamiento, un agrandamiento del espacio subaracnoideo con la forma que se llama de un índice que hiciera presiones, la huella de un dedo en el cerebro. En el futuro ustedes seguramente no tendrán dificultad en determinar la presencia de ventriculomegalia, puesto que ya se usa un computador que
mide el volumen de los diversos componentes cerebrales, incluyendo el sistema ventricular. Aquí vemos un paciente que tiene una atrofia del hipocampo, pero tiene también entonces un aumento del tamaño de los ventrículos cerebrales. Es decir, el computador nos va a decir si el paciente tiene un aumento exagerado del volumen ventricular, con lo cual se ha resuelto el primer dilema de saber si el paciente tiene un síndrome de Hakim. Una pregunta frecuente que hemos encontrado con alguna frecuencia en los últimos tiempos es la asociación entre una enfermedad de Alzheimer y el síndrome de Hakim. Hay varios trabajos que muestran efectivamente que hay una acumulación no significativa de beta amiloide, proteína beta amiloide y proteína tau en los pacientes que tienen hidrocefalia normotensa. Hay igualmente un estudio de neuropatología basado en biopsias obtenidas en el momento de insertar la derivación en estos pacientes, y el 24% de los pacientes diagnosticados con hidrocefalia normotensa encontraban también en el cerebro un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer confirmada por la biopsia cerebral. Veamos entonces brevemente en qué consiste la patogénesis de este síndrome y cómo se puede predecir que la derivación quirúrgica va a ser exitosa. Estamos utilizando lo que se llama aquí en el Hospital Metodista el protocolo Roman, que consiste en la evaluación antes de la punción lumbar por un neuropsicólogo, una terapia física que mide el tiempo de marcha y la escala de Burke del equilibrio, el grado de alteración de esfínteres, y se obtiene una resonancia magnética con Arterial Spin Level Imaging, una tecnología que permite medir el flujo cerebral en forma no invasiva. Se hace una punción de 50 centímetros cúbicos de líquido bajo fluoroscopia y se repite el protocolo a las 24 horas. El doctor Hakim decía que el problema de la hidrocefalia normotensa se explica por la ley de Pascal. Cuando se aplica, digamos, una libra de presión sobre una superficie de unos 20 centímetros cuadrados, al otro extremo del líquido, cada 20 centímetros cuadrados van a recibir una libra de presión. Esto es lo que se llama la presión más allá de la corteza, del manto de la corteza cerebral, que se encuentra en estos pacientes con hidrocefalia. Si hay un aumento de la presión ventricular, entonces el flujo cerebral que viene en forma no centrífuga, sino centrípeta, va a verse disminuido. Si aumenta la presión ventricular, el flujo arterial, especialmente en las regiones profundas del cerebro, disminuye. Entonces nosotros pensábamos que este podría ser un elemento para diagnosticar y para predecir la utilidad de la aplicación de la derivación ventricular. Un gran número de estudios con métodos diferentes ha demostrado que en los pacientes con hidrocefalia normotensa hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Y nosotros publicamos recientemente este estudio en el cual demostramos que los pacientes que tienen hidrocefalia normotensa en un 90% tienen una apnea obstructiva del sueño, que es la que explica la dificultad para el drenaje del líquido cefalorraquídeo y la dificultad en el flujo sanguíneo cerebral. Este es el diagrama que comienza entonces con esta imagen que les había mostrado anteriormente, en el cual la apnea de sueño, la obstrucción de la vía respiratoria aérea, va a producir dos tipos de problemas que estudiaremos con más detalle. Por una parte, cuando ocurre la apnea de sueño y el paciente se despierta a causa de la hipopnea y de la respuesta simpática, el paciente se va a despertar, especialmente no va a tener sueño REM, lo cual va a reducir la circulación linfática que contribuye a la hidrocefalia. Por otra parte, la presencia de apnea produce hipoxemia, hipercapnia y acidosis, que activa los quimorreceptores del sistema circulatorio,
lo cual llega al tronco cerebral, que lanza la orden de que la persona tiene que respirar, puesto que el oxígeno está bajo. Este esfuerzo respiratorio aumenta la presión respiratoria negativa y produce entonces problemas de absorción del líquido cefalorraquídeo. Estos fenómenos también llevan a la activación del sistema simpático, hipertensión, taquicardia, coagulopatía, inflamación, que aumentan el riesgo de fibrilación auricular, el riesgo de arritmias fatales y de muerte súbita. Decíamos entonces que cuando el tronco cerebral ordena que se aumente el esfuerzo respiratorio, se va a producir un aumento severo de la presión negativa intratorácica de menos 60 a menos 80 milímetros, lo cual disminuye el retorno venoso al corazón. Hay un aumento de la presión intracraneana endovenosa, una elevación de la presión del líquido cefalorraquídeo, se detiene el drenaje del líquido cefalorraquídeo y esto lleva a la hidrocefalia. Mediante el sistema del marcador de los movimientos arteriales con una señal de radiofrecuencia que se llama quasar en inglés, se puede entonces medir el flujo cerebral sin necesidad de medios de contraste o de isótopos. Se toma una imagen de base en la resonancia magnética, se estimula los vasos a nivel del cuello mediante esta señal de radio y se toma después de un tiempo prudencial para permitir que el flujo llegue a todo el cerebro. Se toma la segunda imagen y cuando se sustraen la presión, la imagen de base, vamos a tener únicamente el flujo cerebral que se puede medir en mililitros por minuto por 100 gramos. Vemos aquí a la izquierda y a la derecha un flujo cerebral en un paciente 2 días después de haber recibido una punción lumbar de alto volumen, paciente con hidrocefalia normotensa. Como pueden ver ustedes, ha habido un aumento significativo del volumen cerebral. Este aumento predomina en la sustancia gris, pero se observa también a nivel de la sustancia blanca y a nivel de todo el cerebro. Es decir, al disminuir la presión del líquido, hay una mejoría del flujo cerebral, como pueden ver ustedes en este diagrama. En conclusión, entonces, después de la punción lumbar hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral que indica que la ventriculomegalia es la causa de la hipoperfusión cerebral. En tal forma que podemos usar este aumento del flujo cerebral como un factor predictivo de la eficacia de la derivación del líquido cefalorraquídeo en unión, usualmente con una mejoría del aumento de la marcha y del equilibrio y del control de esfínteres en estos pacientes. En la gran mayoría de los casos hay una mejoría realmente dramática de la función cognitiva en aquellos pacientes que logran llegar a un sueño delta y a un sueño de movimientos oculares rápidos normales. De manera que pregúntenle a la familia de los pacientes que vienen con problemas de memoria si el paciente ronca y si y la respuesta es positiva, hay que hacer una polisomnografía nocturna, un estudio de sueño y tratar al paciente en forma adecuada si tiene apnea obstructiva de sueño. Muchas gracias por su atención.